la comida, como tú la conceptualizas, resulta que cuando tú pides, por ejemplo, unos chilaquiles, te llevan un plato con totopos y los rayos de salsa, ¿no? Gracias, Marco. ¿No? Y te digo, entonces tú pides chilaquiles, te llevan un plato y tú los bañan con salsa. Y sabes que, espera, estos no son chilaquiles, ¿no? No son. Por eso cuando te mojas y te empapas, te vienes como chilaquil. Porque la tortilla tiene que, le tienes que dar un hervor a la tortilla y ya con eso pues ya tienes tú echas ahí la tortilla medio hablando, pues, ¿no? Entonces, generalmente no sucede esto, entonces todavía no sé cuál vaya a ser el menú del día de hoy. Hola Enrique, ¿ya ves mi pantalla? Ahora sí ya. Ya, maestro, ya. Buen día. Sí, ya nos hicieron favor de conectarnos la pantalla. Bueno. Ok, maestro. Muy amable, gracias. Se le agradezco, maestro. Muy bien. Pues, teoría general de sistemas. Adelante, pásale. Siempre se habla de sistemas. Hemos estado aquí tocando temas de sistemas, porque finalmente la particularidad que tienen las áreas administrativas, que aunque nos dan un orden, difícilmente podemos dejar de interactuar las unidades, porque desde que empiezas a hablar temas administrativos. Entonces tienes que ir vinculando sistemas, organización, planeación, aunque no lo diga aquí, pero es necesario porque no puedes hablar de un sistema si no hablas de organización, o de una planeación si no sabes organización. De hecho es imposible, no podemos segmentar. De hecho, la última parte que se veía, que comentamos de las partes que componen un sistema, un proceso administrativo, es un sistema. No puede haber planeación si no hay organización, si no hay dirección, si no hay control. Yo voy a organizar, ¿y qué hace la gente cuando organiza algo? Le dices, te toca organizar la pachanga, lo más común, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vamos a organizar una fiesta? Planearla. Y entonces empiezas tú a preguntarle a la gente, oye, ¿tú conoces a alguien que toque? ¿Tú conoces dónde fuiste a hacer tu comida? Bueno, cuando alguien se casa es lo que hace, ¿no? Le pregunta, oye, ¿y tú ya te casaste? ¿Y el grupo musical cuánto te cobró? Ah, pues es mi cuate, te recomiendo. Lo que hacemos en la planeación es preguntar sobre el pasado. De hecho, eso es lo más importante para nosotros, no vivir flagelándoles con lo que nos pasó, sino aprender de lo que te pasó. Ese es el chiste. Entonces, es muy difícil, más bien imposible, no hablar, porque cuando también organizas, planeas, empiezas tú ya tienes tu planeación, empiezas a dirigir, tú haces esto, tú haces esto, y ¿cómo le haces para controlarlos? Empiezas a supervisar que las cosas se hagan como tú las pediste. Es muy difícil que diga una persona, es que a mí me toca la planeación. Sí, pero para planear tienes que saber organizar, dirigir y controlar. A mí me tocó controlar, pues tienes que ver planeación, cómo vas a controlar, cómo planeas controlar, ¿no? Si nos dicen, es muy difícil, de hecho, imposible. La ciencia de los sistemas es un trabajo que nosotros nos permite no quedarnos en el aula, sino explorarlo realmente en la realidad, explorarlo en el contexto, porque sí buscamos respuestas. De hecho, el sistema está considerado como una de las herramientas de lo que es el proceso de la metodología científica. Tienes que investigar, primero tienes que observar, luego tienes que investigar, luego tienes que recopilar información, elegir las fuentes de información. Yo, desde hace muchos años, eliminé un vicio que tenemos. ¿Cuál es el vicio que tenemos?
que nos gusta darle oídos a las noticias. Es que dicen, escuché, me dijeron, ya sabías que dicen, pero ¿quién lo dice? Ahorita lo vimos muy tristemente en Puebla, ¿no? Alguien que agarra, saca una noticia y empieza a difundir, y un cuate que porque lo ven diferente, lo agarran y lo linchan. Porque tenemos la mala costumbre de no ir a informarnos en fuentes oficiales, sino le creemos más a la comadrita, al vecino, que lo que te dice una autoridad. Y ese es un grave problema que tenemos los mexicanos. Y pasa muy comúnmente, si tú vas en la calle, te encuentras a una amiga, hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero pasa alguien que conoce a tu novia, seguramente va a ir y dice, oye, ¿qué crees? Tú aquí y tu novio en la calle con una chava. Fíjate, ya nos dijo platicando y tenías hasta 1 metro o 2 de distancia, no, ya estás con una chava, y esa ya estás con una chava, la mente interpreta 1000 formas. Si yo les digo, por ejemplo, denme un concepto de ya estás con una chava, habrá quien diga, pues sí, está platicando, pero habrá quien diga, ya estás, pues sí, estaba abrazado, estaba... Le damos la interpretación. Tenemos que aprender eso. Buscar la explicación científica de las cosas. En las empresas, esto es factible. ¿A quién le das más credibilidad en una empresa, honestamente? ¿A quién? ¿A un obrero o al jefe del obrero? ¿Por qué? Porque para la gente de las empresas es más fácil romper el hilo del obrero a echarte de enemigo al aparentemente jefe. Si a mí me llegaba y me decía un supervisor, un ingeniero que era, perdón, pero muy cuadradito, ¿sabes eso? No a veces sí. Llegaba y me decía, quiero que corras a fulano. No lo puedo correr, ¿por qué? Porque no es caballo de carreras. Lo puedo separar del cargo, pero no lo... La palabra yo puedo significa hacer una reflexión porque yo puedo tomar decisiones. Entonces tengo que analizarla. A ver, ¿por qué quieres que lo despida? Es que no hizo las cosas como yo dije. Bueno, ya te escuché, ¿no? Ahora hay que aprender a escuchar a la otra parte. Eso es lo que se tiene que hacer en este caso. Cuando yo traigo al trabajador, digo, pero quiero que me traigas tu plan de trabajo. Cuando analizamos el plan de trabajo, todo se hizo conforme se lo pidió. Dije, bueno, ¿cuál es el problema? Es que salió mal, pero te equivocaste tú, porque él lo hizo correcto. Al que tengo que despedir es a ti, no a él. Digo, ¿tú sabes cuánto cuesta un obrero calificado? Me sale más caro que tú, porque tú nada más llegas y quién sabe cómo llegaste al puesto y no conoces el funcionamiento. Y este cuate, si tú no estás, este cuate me saca de broncas. Entonces siempre hubo ese coraje. ¿Por qué? Porque yo soy así. Te voy a escuchar a ti, pero también voy a escuchar a la otra parte. Y se saca un consenso. Esa es la parte, la explicación científica que los sistemas nos permiten a nosotros establecer. La filosofía, el filus, que significa amistad, el sofos, estudio, tratado de la armonía, de la ciencia, filosofía es lo que significa. Entonces tenemos que ver que el sistema es un tratado que nos camina, nos lleva a la verdad. De hecho, cuando hacemos la definición de administración, ninguno de aquí ha tomado administración todavía. Hay una definición que se llama ciencia, técnica y arte. Y entonces, al principio la gente dice, bueno, pues yo entiendo la administración, pues sí, a lo mejor es una ciencia, pero técnica, arte. Y ya cuando se las explicas, te das cuenta que la filosofía de la administración en el arte significa dar estética, significa dar placer al ver una empresa limpia, bien organizada, dar satisfacción, buscar la belleza, aprovechar correctamente espacios. Es el arte de la administración. La técnica, porque siempre usamos métodos, procedimientos, manuales,
y la ciencia, porque siempre andamos en busca de la verdad. Esa parte a veces como que se omite y piensan que el administrador, pues es una persona que cualquiera puede ser administrador. Incluso los ingenieros dicen, yo puedo hacer tu trabajo. ¿No? Aquí estás. No, pero eso no. Dije, es que la gente cree que mi trabajo es entrevistar, contratar y despedir. Pero cuando vio todo lo que se hace, dice, no, pues no es que no lo sé. Digo, por eso existen ingenieros y por eso existen administradores y contadores y químicos, porque si no somos todólogos. Esta filosofía nos lleva, o lo que yo pido con el sistema, es que nos reinventemos, quitarnos malos hábitos como los que les comentaba. Hay que armar las piezas y buscar la pieza donde tenemos un pequeño problema. De hecho, cuando analicen una empresa así, tienen que hacer una definición macro y una definición micro. Cuando se aplica una reingeniería, la gente dice, voy a hacer un cambio general. No es cierto. No puedes matar todo y empezar de cero. Imagínense, ¿no? La bronca. Pues vamos a empezar de cero. Lo que se hace, la reingeniería realmente es focalizar. Si la auditoría completa la haces total, global de la empresa, bueno, pues vas a tener que ir analizando desde la presidencia hasta el último departamento. Pero si lo haces parcial, entonces está trabajando bien producción, el problema es finanzas, por ejemplo. Pues hazle una auditoría a finanzas y entonces vamos a ver qué está pasando, por qué producción no tiene materia prima, por qué el proveedor ya no nos quiere vender, qué pasó con compras. A lo mejor tienes todo eso, pero dicen el problema de recursos humanos, pues hay que ver si está capacitando a la gente. Eso es focalizar. Y la otra podemos hacer la macro, totalmente cuando hacemos un cambio estructural, pero nunca se empieza de cero. Entonces, reinventarnos es quitarnos el mal hábito que les decía. Pues me dijeron, lo hago. No, a ver, pregunta, infórmate y hazlo. Eso significa reorientar nuestra conducta y también nuestro pensamiento, porque eso va a permitir cambiar la visión del mundo. Y obviamente el sistema juega un papel importante porque es una excelente herramienta para tirar paradigmas. O sea, así lo haces, así se hace siempre. No necesariamente, porque cada vez que lo hacemos así, tenemos un problema recurrente. Hay que volver a analizar y rehacerlo, reorientar todo. Y el sistema nos permite esa facultad. No tenemos nosotros que darle muchas vueltas al asunto. Es bien difícil, sobre todo porque se tienen muchos malos hábitos en las empresas, ¿no? Muchos. Y uno de ellos es que yo te puedo correr cuando quiera, no es cierto. Hay que quitarnos ese mito de que recursos humanos puede correr cuando quiera, no es cierto. Nosotros tenemos otra filosofía. El supervisor, ¿cómo es en México? ¿Cómo es el que hace supervisión? Es un policía con una macana donde el trabajador está platicando un ratito y ve que viene el supervisor, ponte a trabajar, porque ya ves, y pasa el otro y ustedes quieren que los corra, ¿verdad? Como si tuvieran la facultad de correr. Vivimos en la amenaza y eso ya no es posible, no se puede hacer, pero la gente lo practica. Incluso si tú vas caminando, ves un percance y resulta que el del percance es un político, ¿cómo se baja el político? Entonces, ¿con quién te metiste, güey? Yo te puedo, inmediatamente nos sale ese, pues yo le llamaría, pues sí, autoritario, pero yo le llamaría abusivo, prepotente, en donde te amenazan, ¿eh? No sabes con quién te metiste, yo soy yo, y yo. Y lo peor de todo
es que sí tiene la influencia de una persona igual que él, en un MP, en una policía, y entonces esta gente sí te pueden agredir. Ese es el concepto que tenemos aquí. A mí siempre me pregunto en las mañanas, ¿quién vivirá qué? Porque yo salgo por donde está un fraccionamiento que se llama patriotismo, pura gente de dinero, así. Pero a tal hora que yo paso a las 7, por ejemplo, ya están las 2 camionetas Suburban repletas de guaruras, policías, una patrulla como con 9, 10 policías arriba, otros parados así con metralletas en las esquinas. Pasamos y le digo a mi esposa, ¿quién vivirá aquí? Digo, qué bonito es ser ciudadano común y corriente que no contamos en este país. Porque mira, nosotros nadie nos cuida, ¿no? O a quién le tendrán miedo que necesitan esa nube de protección, ¿no? Esa es la costumbre que tenemos en México. Tenemos que reinventar todo eso. Eso no va a funcionar porque lo cuiden a él. Va a funcionar si nos cuidan a todos, porque somos un sistema. Así es de sencilla la vida, pero esto lo llevamos incluso a donde vivimos. ¿Quién nos ha encontrado con un vecino influyente? ¿Quién nos ha encontrado con el maestro influyente en una escuela que aunque vaya y le digan, está protegido por dirección, por alguien de arriba? ¿Quién no se ha encontrado con eso? Entonces, tenemos que reinventar todo esto. Esta teoría ya habíamos visto que fue desarrollada entre el 50 y el 68 por Bertalanffy, un biólogo. Lo vimos en el anterior documento, estaba más descrito, pero a últimas fechas, la teoría del sistema también ha tenido una confusión, porque el sistema es todo, pero cuando decimos sistemas, ¿en qué nos enfocamos? ¿A dónde ubicamos la palabra sistemas? ¿No? Incluso puede haber una confusión porque yo digo, voy a estudiar informático administrativo. ¿Y qué piensan que es la informática administrativa? La información que pasa a través de todo eso. Sí, aquí. Pero la mayoría dice, es que tenemos la idea, vamos a ensamblar máquinas, vamos a desarmar, vamos a meter tarjeta madre, tarjeta de red, de video. Bueno, eso es ensamble de componentes. Se puede decir que es una especie de ingeniería en construcción de un sistema. Este es un sistema porque consta de un software, de un hardware, de un teclado, de un mouse, de un monitor y seguramente de una impresora. Y si me falla el mouse, pues sí puedo trabajar, pero va a detenerme un poco en la habilidad, porque ahora casi todo el mundo maneja más el mouse que el teclado. Pero si me falla el software, me detiene también toda la actividad. Por eso es un sistema. El administrativo informático es el que todo lo que pasa por aquí tiene la capacidad de clasificarlo, organizarlo y aplicarlo en la vida. De hecho, es gente muy importante en las empresas. ¿Se han imaginado cómo se planea la producción en Bimbo? Tú vas a una tienda y ¿cuántas variedades de pan Bimbo ven? De pan de caja, porque es un nombre correcto, pan de caja. ¿Cuántas variedades se encuentran? Sí, demasiadas. Y hay de todas, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacen para abastecer un mercado diario con pan multigrano, linaza no sé con qué, artesano, sandwichero, grande, mediano? ¿Cómo le hacen? Se organizan, planean. Esto es lo más importante para ellos. El sistema es. ¿Por qué? Porque las tiendas ahora ya no es como antes.
Antes llegaba el vendedor y abría un cuadernote y empezaba a escribir así, ¿no? Qué habilidad, la verdad, habilidad, destreza, rapidez, eficiencia. Pero, de pronto, todo eso obsoleto y ahora ven códigos de barras pegados en las tiendas. Llega el vendedor, saca su aparente. ¿Dónde quedó el cuadernote? ¿Dónde quedó la pluma? Ya, ahí muere. Y empieza a digitar todo. Tanto de las claves y va mandando. Esa información llega al centro de recopilación y de ahí se analiza y se concentra. Para las 3 de la tarde, que ya acabaron los vendedores, ya saben cuánto van a producir de blanco, grande, mediano, ya saben cuánto de multigrano. Y aquí lo interesante es, yo vi una sola línea. ¿Cómo ir cambiando los contenedores para que ahorita ya, así la harina siempre, pero ahí va la linaza, pura linaza? Bueno, ahora ya echa de los multigranos a la siguiente. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo coordinar? Es una locura. Yo fui a varias veces a la empresa, en ese momento tenía yo, por la organización que teníamos, un grupo, pues nos invitaban a ver los procesos de producción. Es muy complicado para mí, pero yo lo veía para ellos y era algo cotidiano. En Volkswagen es otro método. En Volkswagen, como pasa todo un proceso, ¿no? En la planta. sí, es impresionante Volkswagen, porque además tienen, hagan de cuenta, esto es madera, es aluminio. Entonces llega un cuate, saca un expediente, anota y lo deja. Pasa otro, y así lo va. Y de pronto entra un cuate como con un carrito de súper y va sacando tarjeteros y va descargando y se va. Nunca hablaron, nunca interaccionaron. De pronto, a las 12 en punto, empiezan a entrar las salpicaderas al pintado. Las cuelgan y van pasando y van pintando, salen para ensamblar. ¿En qué momento se pidió? Si no hablaron, todo es escrito. Es un sistema, es un reloj. Porque además entra exactamente cuando se pide. Ni más ni menos. Estos son diferentes sistemas, pero ¿dónde está el secreto? En el informático administrativo. Si nos falla este cuate, nos va a detener. Bueno, vamos a improvisar. ¿Qué vamos a hacer? Pues aunque sea, trabaja con la orden del día de ayer. Es lo más que se puede hacer. Entonces también son muy importantes. Sí, sí, no. Además de que tienen la preparación, porque estudian y dentro de su carrera lo ven, pero ellos son la piedra angular, es el eslabón de la información. Y si no tienen esa información procesada, no veo a Bimbo deteniendo su línea de producción. Para darles un ejemplo y cambiar otra visualización del informático administrativo. No es un cuate que se encierre como el científico loco a desarmar y ver el software, no. Él tiene un trabajo muy importante. Y es tan importante que yo creo que la presidencia no lo tiene. Porque siempre dice, yo tengo otros datos. ¿A quién le crees? Yo le creo al cuate serio que sí lo hace. Pero el cuate que nada más llega y se para a improvisar, yo creo que ni siquiera lee los informes. Y ahí te das cuenta el trabajo de estos cuates, de los informáticos administrativos. Imprescindibles en las empresas, por cierto, ¿no? Forman el departamento staff. ¿Qué es un departamento staff? Es un departamento especializado dentro de un sistema que domina su área de competencia. Entonces se convierten como en los asesores, consultores del dueño. ¿Cuáles son las áreas de esta posición? Son los informáticos administrativos, administración y finanzas y recursos humanos. ¿Por qué no entra ventas? ¿Por qué no entra marketing? ¿Por qué no entra producción? Porque ellos son básicamente más operativos. Y el área que les acabo de mencionar es más analítica,
más planeación. ¿Sí me explicó? Digo, para quitarles también el enfoque, no está mal lo que ven, pero también hay que irnos focalizando en la importancia de su papel en una empresa. Y más ahora que todos son sistemas, bueno, todos son softwares y todo lo que tú quieras. Yo quiero algo, ahora ya no preguntas, sacas tú un QR, lo lees y te aparece toda la información que quieres, ¿no? Qué importante es esto. Yo compré un aparato y dije, no, la verdad ya me da hueva leer ahora instructivos, antes los leía. Y a lo mejor voy a poner un tutorial y encontré uno exactamente, paso por paso, iba yo con mi manual marcando, lo fui armando. Ven qué importante. ¿Es la computadora? No, es la información de un cuate que hace un tutorial y la sube y empata con lo que yo vi. No lo conozco, no sé quién es, pero empató conmigo. Esa es la importancia hoy y el cambio que se ha dado en el desarrollo de los sistemas. Realmente ha sido, yo creo que dicen que el dedo de un chimpancé, para haber sido de la evolución de nosotros, el dedo de su pata, porque para él es su pata que parece mano, tardaría más de 10 millones de años en llegar al pie que tenemos. Si yo comparo esto, corrieron más de 10 millones de años en una fracción de tiempo por cómo se desplazó todo lo que se hacía manual y entraron en vigor los sistemas, la información sistemática, ¿no? Lo decía con Bimbo, ahora es tan fácil todo. Antes hacer una nómina, a mí me tocó a mano, nómina semanal de casi 500 trabajadores. ¿Saben lo que es eso? Empezar a escribir miércoles, jueves, para que el viernes estuviera el cheque, pasara a Panamericano, se lo llevara, porque antes era Panamericano, y te regresara tu nómina ensobretada. Pero era escribir miércoles, jueves y viernes en la mañana. Llega esto, pásame tus incidencias, capturo, en mediodía tengo mi nómina. Vean cómo se redujo esos 10 millones de años a unos cuantos horas. Más eficiente, ¿no? ¿Sí? Ahora sí les quiero decir algo también. Es una buena herramienta, pero se necesita siempre aplicar la técnica del cálculo. En contaduría o en administración tenemos el principio del cálculo. ¿Qué significa? Hacer todo lo que hace un sistema, ustedes lo tienen que hacer aritméticamente, es decir, a mano. Si yo veo que me dio un valor, tengo que saber de dónde viene ese valor. Y ahora los chavos ya no lo saben. La gente que trabaja esto, nóminas, por ejemplo, ya no saben. Porque para ellos hacer nómina, ¿sabes hacer nómina? Sí, hazme las cosas, capturo y ya tengo mi nómina. No, hacerla. Escribir lo que lleva una nómina, calcular el impuesto a mano, calcular el seguro social. No, eso no. Vean cómo también ha habido sus desventajas. Porque ahora los chavos saben hacer nómina porque nada más capturan. Pero hacer una nómina es calcular cada uno de los elementos. ¿Para qué? Para saber si el sistema está calculando correctamente. Se llama precisamente el principio del cálculo. Hacer las cosas de forma aritmética manual, todo lo que hace la máquina por sistema, o sea, por software. Y eso casi ya no lo hacen. Es más, ya ni se los dicen a los chavos, ¿no? Yo todavía lo enseño porque cuando te llega una auditoría, pues tienes que saberlo hacer. Entonces, el sistema, a resumir las cuentas, pues nos da esa herramienta para acrecentar el conocimiento. También, ahora sabemos que los sistemas informáticos, pues son grandes aliados para producir teorías, dar soluciones. Esos aparatos tan sofisticados que hay hoy, que antes se tardaba, no sé, 15, 20, un mes
en llegarte a un estudio de ADN, porque casi no existían. Ahora hay maquinitas que los metes tú, y ahí está ya el ADN, ¿no? Qué rapidez. Y además, en la vida real, qué imprescindible es ahora todo esto. Algunos funcionan muy bien, otros nos dicen que funcionan, pero te metes a la página del gobierno y resulta que no funciona. No sé si les ha pasado. Voy a hacer mi consulta por internet al Seguro Social y no te permite. Oiga, es que no me dejen entrar. No, lo tiene que hacer por internet. Pero no sirve, no me deja, mire, yo no sé. Y la gente que está ahí sentada no es flexible. La flexibilidad es un principio también dentro del sistema y de la administración que nos va a permitir encontrar soluciones inmediatas sin trastornar el proceso. Pero pareciera que la gente no lo sabe, yo sé que no lo sabe, porque nos improvisan. Entonces, si no te deja entrar el internet, aunque tú le estás demostrando que no entras, no, pues ya no es mi chamba. Reporto, pero ¿dónde lo reporto? ¿Con quién me peleo? No tenemos ese sentido de flexibilidad. Es una comparación de una filosofía muy simple. Si hay un huracán y tenemos un árbol y tenemos pasto, ¿quién va a resistir más el paso del huracán? ¿El árbol o el pasto? El pasto, ¿no? ¿Por qué? Porque está más completo, yo creo. Más chiquito. Bueno, es más pequeño, es flexible, y si pasa el aire, el pasto se agacha. Y para donde jale el viento, juega con él. El árbol pone resistencia y termina por arrancarlo. La relatividad en la filosofía es esto. Pensamos que porque es un árbol fuerte y potente, va a soportar, y resulta que es el primero que es arrancado. Y el pasto se está riendo porque pasa el aire y él, ¿no? Ahí la lleva. Es un principio que tenemos que aprender también todos en los trabajos. Los directores, los gerentes, los jefes, son esos árboles fuertes. Los trabajadores sabemos más que ellos. La verdad, cuando viene un embate y a veces decimos, Chile, nunca pensamos que le fueran a dar cuello al jefe, ¿no? Porque se resisten al cambio. Los cambios hay que tomarlos como son, y el sistema es uno de ellos. Nos aprendemos a reformular el concepto, aprendemos a comprender el contexto y a enfrentarlo, pero para poder enfrentarlo, también tenemos que conocer el pasado, si no, no vamos a saberlo. La única manera que siempre la gente confunde es que dice, bueno, ¿y por qué van a vivir en el pasado? No, no vivimos en el pasado. Aprendemos del pasado. Por eso dicen que la gente que no conoce su pasado, que es su historia, tiende a repetir los mismos errores todos los días. Y no aprendemos, ni aprenderemos, yo creo. Porque ayer leía un texto, estaba yo leyendo un texto en el área de derecho constitucional, donde dice que el trabajo de los legisladores y del presidente es jamás poner por encima de la Constitución sus intereses personales. Y si nosotros vemos la realidad, ellos ponen por encima del ciudadano y de la Constitución los intereses personales y de su partido. Y aunque tú del PAN me presentes una buena propuesta, yo la voy a bloquear, pues para hacerte fracasar, porque estoy pensando en dañarte a ti, pero lo que no saben es que así se llama, daños a terceros, nos están haciendo daño a nosotros, porque ellos finalmente tienen dinero, viven bien, y nosotros somos los que vamos a recibir que obstruyan una buena propuesta por un ego, por una soberbia. Es lo que pasa aquí ahora. Y ha pasado durante muchos años.
¿De qué se aprovechan? De que hay una mayoría que saben que está mal, pero hay que aplaudirle para quedar bien. Si no aprendemos, vamos a seguir igual y seguiremos igual. Eso es algo normal, que ya lo vemos como normal, y todos decimos, no importa, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Y nos conformamos. Ha de ser un poquito difícil cambiar. Decía Marx, los cambios tienen que ser violentos. Y sí, tendría que ser una violencia de derrocamiento y otra pelea más absurda. Decíamos ayer también, ¿por qué son las guerras? ¿Tenemos valores naturales o no? ¿Derechos naturales o no? Somos libres, tenemos derecho de expresión, tenemos libertad de actuación, pero en el mundo pareciera que esto es producto de enojo y pues vamos a hacer una guerra. Y ahí tienen cada ratito guerras, ¿no? No, el ser humano es bien simpático porque cuando nace, ¿qué trae? Cuando nacen, ¿qué trae? Sí, somos extrañamente inocentes, ¿no? Pero ¿qué traemos? ¿Traes dinero? ¿Propiedades? ¿Joyas? Nada. El niño juega igual con un carrito de 10,000 pesos eléctrico que con un carrito. Es más, juega más con el que puede arrastrar con su mano que el que puede estar jugando el papá con él, porque él no lo juega. ¿No? Y dice, en esta filosofía dice, nacemos sin nada. Vivimos peleando por lo que no trajimos y cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Nada. Miren lo absurdo. En pocas palabras, esta filosofía te dice que la historia de la humanidad, después de los primeros pobladores, se ha convertido en una pelea por algo que no te vas a llevar. Punto. Qué chistoso, ¿no? ¿Qué es el enfoque de sistemas? ¿Alguien de ustedes ha manejado un método de investigación? Bueno, eso dicen ustedes. Pero estoy seguro que algunos han manejado deducción, método deductivo. Cuando pasa algo y dicen, ahora ya entendí, pasó todo esto, ahora ya entendí por qué es así. No los dicen, pero fue un método deductivo. Vieron todo lo que pasaba en lo general, cómo se fue desarrollando hasta llegar a esto. Todo el mundo lo ha hecho alguna vez en su vida. O el inductivo. A ver, ya vi el problema, ahora vamos a ver de dónde viene. Y empiezas a rascar, a trepar, hasta que te das cuenta de dónde viene el problema. Ahora entiendo, y vamos a buscar el origen de este problema. Y al revés, ¿qué desarrolló y qué dio origen? Tenemos el método de observación directa, tenemos el método analítico, histórico, son como 80 métodos diferentes. De manera empírica, todos los hemos usado alguna vez, pero no nos dicen qué es, porque no somos metodólogos. Hay gente que se dedica a esto y también son especialistas, ¿no? El método de investigación en el enfoque de sistemas es una forma de pensar, es un estilo de vida, es una forma de ser. ¿En qué nos va a caracterizar a ustedes en esto? Que cuando la gente descubre que ustedes son capaces y siempre dan respuestas congruentes y bien razonadas, se van a convertir y van a tener fama de, ¿sabes qué? Pregúntale a él siempre tiene una respuesta, él es muy... Y ustedes llegan y le preguntan a la persona, a ver, platícame, ¿te platica lo que pasó? Pero tu cerebro ya lo está asimilando. Mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y no reaccionan por el impulso, reaccionan por el razonamiento. Se llama toma de decisiones racionales. Todos debemos de tomar decisiones racionales. Antes de juzgar a alguien, principalmente,
Acuérdense que no todos tienen la misma vida que tenemos nosotros, porque somos muy dados a ser inquisitivos. Anteriormente en una escuela, y es algo que yo no comprendo, cuando aquí en la escuela no nos estigmatizaron. Tú aquí hacia adelante, porque somos inteligentes, los de 10, los aplicamos. Tú hasta allá atrás, porque eres el burro. Pobre burro, ¿verdad? Pobrecito. Tú eres el latoso aquí. A ti te ponemos las orejas de burro y te volteo a la pared. O sea, esas costumbres que estigmatizan. Si un alumno no aprovecha, no es porque no pueda. Si los maestros hicieran un estudio y le preguntaran a la mamá y al papá cómo es su entorno familiar, cómo es la relación en casa con el hijo, y entonces descubres que la señora dice, cállate, siéntate, esto no lo hagas, esto no, y eres un bueno para nada, me estorbas, por tu culpa perdí la figura, ¿no? Entonces el niño se empieza a retraer. ¿Ustedes creen que ese niño va a estar enfocado en su escuela? Él está enfocado en que ya se va a acercar la hora de la salida y voy a regresar al infierno. Cuando se hagan este tipo de estudios, tendremos niños normales en las escuelas y no con una desfachatez llamarle, no, tú necesitas educación especial. ¿Quién tendrá la educación? Usted, maestra. No tiene la capacidad de visualizar que el niño trae un problema de casa y aquí viene y no puede reaccionar porque su cabeza está pensando en lo que va a regresar. O el que no come. El niño está pensando como el Chavo del Ocho, ¿no? Está pensando en una torta. Entonces, ¿qué va a ponerse a pensar en la escuela? O el niño que lo golpea. O el niño que ve que llega el papá y le zumba a todos, hasta la mamá. Entonces, este enfoque de sistemas es lo mismo que en una empresa. A ver, ¿la empresa es mala? Habría que analizar al dirigente de la empresa. Sí, que la dirige todo. Habría que analizar quién da las instrucciones. Pero como siempre rompemos el hilo por lo más delgado, no, pues que se corre al obrero, despídelo. Bueno, él solamente ejecutó, pero así como en la ley castiga al autor material, pues yo también tengo que castigar al autor intelectual. Y el intelectual fue su jefe porque le dio el programa. Cuando yo le hacía esas reflexiones a mi jefe en las empresas, terminaban por decirle, híjole, tienes razón. No, a ver, modifica, preséntame un proyecto, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Y en la primera junta se los exponían. Ahora va a funcionar así. La justificación cuesta mucho dinero capacitar a la gente. Yo no quiero ser una empresa trampolín. ¿Qué son las empresas trampolín? Conocidas así en el ámbito empresarial. El otro día comentábamos, ¿no? Bachoco compró RIC. ¿Y qué hizo Bachoco? ¿Verdad? Ese personal que están despidiendo es mano de obra calificada. Esta gente va a ir a buscar trabajo en otro lado y vengo de tal empresa, a ver, y ya tiene habilidades, tiene capacitación, me lavo las manos, ya estás capacitado, güey, pásale, ya hicieron la chamba por mí. Las empresas con esa filosofía tonta se vuelven empresas trampolín, porque la gente que llegue, muy pocas veces se da, pero empieza a suceder, no están conformes. Entonces, empiezan a aprender mientras consiguen un empleo mejor. Esa es una empresa trampolín. Y cuesta mucho dinero, capacitación, adiestramiento, pero por otro lado, pues, ¿cuánto tiempo para contratar, entrevistar, capacitar, darlo de alta del seguro, hacer su nombre? Y se empiezan a acumular los gastos. Esto me cuesta contratar a una persona.
Cuando yo presentaba ese informe, pues claro que me decían, ¿qué pretendes con esto? ¿Disminuir riesgo de trabajo? ¿Disminuir absentismo? ¿Disminuir abandonos? Y fortalecer. Ah, perfecto. Al dueño dile, te voy a ahorrar dinero y él está feliz. Eso es lo que nos hacen los sistemas. Analizar los problemas, los componentes de cada sistema, hay que analizar cada uno de ellos. El objetivo es optimizar y llegar a la eficacia y a la eficiencia. No es lo mismo ser eficaz que ser eficiente. Hay gente que es muy eficiente, pero no puede, siempre es eficaz. Y hay gente que aparentemente dice, no das quinto por él, pero es muy eficiente, hace mucho con poco. Y hay gente que tiene todo y no hace nada. Ese es otro de los beneficios de trabajar sistemáticamente. Y por otro lado también, la visión que vamos a tener del futuro. Muchos hoy hablan de visión. Seguramente en su empresa tienen visión, pero se vuelve algo tan pisoteado. ¿Cuál es la misión? Está bien, es válido que la leas, pero la analizamos. ¿Qué es una visión? Es muy sencillo. Con todo lo que estás haciendo, cierra tus ojos, imagínate cómo vas a ser dentro de 3 años, 4 años. ¿Cómo te visualizas? Y la pregunta que les digo a los chavos de bachiller, ¿tú crees que todo lo que estás haciendo ahorita es suficiente para que ingreses a la universidad? Por eso hay mucho rechazado. Y no porque sea muy difícil el examen, porque en tu tiempo de preparación no lo haces. La vida es un axioma muy exacto. Todo lo que tú hagas ahorita, sabrás si sirvió para vivir el futuro, ¿no? No lo vamos a adivinar, pero sí vamos a estar preparados, que es diferente. Esa es la visión que nos dan los sistemas. Cuando nos volvemos sistemáticos, tenemos una alta probabilidad de éxito. Y además nos acostumbramos, nos creamos hábitos. ¿Cuáles son las premisas? Ya las hemos tocado estas varias veces, les digo. Todos los sistemas existen dentro de otros sistemas. Ya lo hemos tocado, ¿no? El cuerpo principalmente, por ser biólogo, pues sí, todos tenemos sistemas dentro del sistema cuerpo. Mi subsistema respiratorio, mi subsistema circulatorio, digestivo, en ese macrosistema llamado cuerpo. Si tú le dices a una persona, defíneme al cuerpo, pues habrá quien diga, es la estructura que tiene un ser humano, o habrá quien diga, es un conjunto de elementos como piernas, brazos, ¿sí? Habrá quien diga, es un conjunto de sistemas. ¿Cuántas definiciones tendríamos de cuerpo? Porque nuestro pensamiento, cuando decimos cuerpo, siempre nos imaginamos que es una serie de elementos que hacen un todo. Diría Platón, el origen del mundo es la unidad. Pero la unidad, nosotros, el cuerpo, la parte mental, la parte biológica y la parte social. Claro que a Platón le decía que estaba loco, ¿verdad? Como que el uno es el origen de la humanidad. Sí, el uno, el hombre, uno solo, que tiene esas características con otra mujer, pues porque también yo siempre me he preguntado, pues tenía que aparecer una mujer o un hombre, no sé qué fue primero, yo pienso que fue mujer, el primer, de acuerdo a la Biblia, tiene que ser mujer, y tuvieron que adecuar, que del hombre salió así, pero lo tuvieron que dormir, pues sí, pero muchas veces que sí hubo pareja antes de, porque si no, imagínense cómo estamos aquí. Y la parte divina, pues también nos da una lógica que entender. Hay que saberla leer, la metáfora, el pasaje,
la referencia, pues también hay que aprender a entender. Los que no estudian este tipo de ciencia, teología o liturgia, pues ellos creen que es así como dice exactamente. No, tiene su explicación, que tiene que ser representada con algo que podemos comprender fácilmente. Y es más fácil decir, pues salió de su costilla. Pero salir de su costilla nos habla de una genética, de una incursión, en fin. Y siempre que decimos es que la víbora le dio la manzana, no es cierto, pobre víbora, las odian. No es cierto, seguramente apareció otra mujer y hubo otro hombre y hubo problemas. Normal, habiendo tan poquitos, pues era muy sencillo, ¿no? Y eso no denigra ni quita credibilidad a lo que somos. Al contrario, creo que nos refuerza mucho en nuestra potencia como creyentes de cualquier religión. Pero entendamos que los sistemas siempre van a haber dentro de otro sistema. Ahorita, tú eres un macro. Eres un macro, pero también puedes ser un micro, porque estás dentro de una sociedad y tú eres el micro de la sociedad. Este micro se convierte en macro porque dentro de ti hay sistemas. Tu sistema se convierte en macro porque tiene estómago, tiene esófago, tiene todos los músculos componentes. Cuando el estómago de pronto se vuelve macro, porque hay que ver todos los componentes del sistema. Por eso tienen un concepto infinito. Sí. El sistema es un concepto también infinito, ¿no? Sí, es infinito. Es más, a veces es incomprensible. No sé qué pasaría en nosotros, la verdad, si un día nos dijeran, oye, te pago un viaje al espacio exterior y de pronto te encuentres en la estratosfera, en un silencio impresionante, y ante ti miles, millones, billones de puntitos en un espacio enorme. No sé cómo reaccionaríamos. No sé si alguien tenga la idea, pero, híjole, ha de ser hasta subyugante, ¿no? Y se está expandiendo más. No, y más cuando tú has de alguna manera estudiado en la primaria, secundaria, y nos dicen que pertenecemos a una galaxia que se llama Vía Láctea, y en el cual en esa Vía Láctea, para no perdernos, dices, aquí estás, pero es como pinchar con la punta de un micro alfiler, ni siquiera de un alfiler, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué será todo eso? Nuestra cabeza no lo vislumbra. Hace 2 años, 3 años, en un evento en Guadalajara que se llama Campus Party, no sé si han oído hablar de él, viene todo lo más avanzado de la tecnología a Guadalajara. Es como un campamento de varios días donde las empresas presentan los aparatos electrónicos del futuro inmediato. Y me acuerdo que trajeron una pantalla 8K. ¿Eso se hace cada año? Lo hacían cada año, pero con la pandemia se suspendió. Trajeron esa pantalla 8K, realidad virtual, donde prácticamente se sale el personaje y lo estás viendo así, ¿no? Tu cerebro se confunde. No sabes qué onda, estás loco, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos a llegar? Yo les recomiendo que vean, hablando de este tipo de desarrollo tecnológico, hay unos videos por ahí donde inauguran un campeonato de béisbol en Corea. Así pónganle así, campeonato de béisbol en Corea, con el dragón de tecnología aumentada. Y entonces está el estadio y de pronto sale un dragón y empieza a volar por todo el estadio. Pero lo más impresionante es que como hay sol, pasa la sombra del dragón
como si fuera de Adebis, ¿no? Dije, no, no puede ser. Es impresionante, la verdad, los coreanos. ¿Qué estamos viviendo? Creo que es una locura lo que vivimos ahora, ¿no? A mí me gustaría regresar algunos años donde todavía podías fantasear, pero cuando ves esto dices, ¿a dónde van a llegar? Japón acaba de inventar el robot que posiblemente sustituya a los trabajadores de una empresa. Tiene cuerpo, pero en vez de cara tiene como una pantalla. Entonces ellos trabajan y son más exactos, no piden permiso para ir al baño, no comen, no hay que pagarles sueldo, no hay que pagarles seguros de vida, nada. Creo que nos quieren exterminar. El hombre matándose solito, fíjense. Yo también vi un video donde supuestamente los robots ya los van a preparar también para extraer minerales o materiales en el espacio, en esteroides y todo eso. O inclusive... Para operar, ya en el sector médico, ya hay robots que operan con una precisión impresionante, ¿no? Ya el médico, ya nada más maneja, sí ve la pantalla, pero todo tiene un, ¿cómo le llamaremos? Pues, diríamos como Pareto, causa-efecto. Todo tiene un efecto. Como ahora ya operan robots, el médico ya perdió la habilidad de la cirugía. ¿Qué pasaría si hay una descarga, no hay luz, no hay energía? Se cae todo el software para hacer Y el doctor ya no tiene la habilidad para operar. No es, imagínense, ¿no? Por eso tuvo la necesidad de aparecer una mujer en la Biblia, y aparecer un hombre o mujer, no sé qué sería, viernes, en Robinson Crusoe, cuando se dieron cuenta que no solo el hombre no puede vivir, tiene que haber descendencia, interacción, comunicación. Intenten un día ustedes encerrarse una semana sin hablar con nadie, sin salir de su casa, sin salir de su cuarto. Intenten hacerlo. Sí. Los sistemas son abiertos. Son aquellos que nos permiten la interacción, la retroalimentación. Somos autocríticos. Ser autocrítico no es criticarse. Ser autocrítico es analizar la vida de nosotros, y aceptar lo que hicimos mal, y aceptar y que estamos bien con lo que hagamos bien. Pero eso no quiere implicar que no hagamos autocrítica. Por otro lado, las funciones, el trabajo de unos sistemas, pues tienen mucho que ver con la estructura. Lo podemos ver fácilmente en los coches. Todos los coches tienen el mismo sistema, pero dependiendo de la estructura, habrá unos que tienen mayor rendimiento que otros. Y entonces, cuando tú ves que ahí por Hermano Cerdán se te pega un Ferrari o un Lamborghini, un Lotus que anda por ahí también anaranjado muy bonito, y estás parado tú en tu humilde cochecito, y de pronto cambia el semáforo y hace así, ¡zum! ¿Para dónde se fue? ¿Quién sabe, man? De verdad, es impresionante ver arrancar un coche de esos. Es el mismo sistema, pero la estructura le permite a hacer lo que a no le hace. Que al final, yo siempre digo, el mismo servicio que le da a él, su coche me lo da a mí, porque finalmente nos lleva a donde queremos, nada más. Que viajas con mayor comodidad, sí, pero yo soy más seguro que él, porque él, por la velocidad que tiene, pues puede perder el control y matarse, ¿no? Entonces también se mata más rápido que yo. O sea, hay muchas conjeturas, porque hay gente que cree que porque lleva un carro de esos o una camionetota de esas caras, a su saca su mano y te da así,
Pues tú haces tu coche sin muy cómodo, no me da lata, me da el mismo servicio, me lleva a mi trabajo y me regresa a mi casa. A él seguramente también lo lleva a su trabajo y lo regresa a su casa. Lo único que pensamos es en la estructura. Pues sí, porque te subes un coche de esos y parece una cabina espacial, ¿no? ¿Sí? Un montón. Yo lo veía, ¿no? Tenía un coche que todo lo que trae en el tablero, un montón de foquitos y luces para esto, para esto, para esto. Sí, padre el coche, ¿no? Pero cuando se me descompuso una vez, dije, ay, ya no es tan padre. ¿Cuánto cuesta la pieza? Todo depende del cristal con que lo queramos mirar. Si somos prácticos, lo que tenemos, lo valoramos. Pero si no estamos satisfechos con lo que tenemos, deseamos lo de enfrente. Pero el problema es que perdemos la dimensión. La autocrítica es básica. Totalmente. Y entonces recapitulamos. Un sistema es el conjunto organizado de cosas o partes interactuantes, pero también somos independientes. Tú estás en una empresa, interactúas, pero también tienes tu muy especial estilo de trabajar, eres independiente. Y a veces escuchamos cosas como, es que el que estaba antes trabajaba así y tú trabajas de manera diferente, ¿sí? Porque somos independientes, aunque mi trabajo se ensambla con lo que estamos aquí, estamos interactuando. Todos los sistemas están relacionados entre sí. Todos. No es cierto que en las empresas las áreas unas sean más importantes que otras. ¿Quién es más importante en una estructura, en un organigrama? ¿El jefe o el obrero? ¿Quién es el más importante? El obrero, yo digo. El obrero. ¿Quién? Para muchos es el jefe. Para muchas veces el jefe. ¿Alguien más? Yo digo que es el obrero. Porque sin obrero no es jefe. Sí, ellos son como que la parte base, ¿no? Fundamental, el pilar, por así decirse. A ver. Está interesante. Yo digo que es ese. ¿Qué opinas, Desde mi punto. compañera? Pues igual mismo que el obrero, porque pues él es el que realmente produce. Nosotros nada más supervisa. Inclusive el jefe puede tener como su plan de trabajo, la organización, pero sin la base fundamental que es el obrero, yo creo que también sin ellos no se puede llegar. Ahora yo les hago otra pregunta. ¿El obrero es capaz de autodeterminarse? No, ¿De autocontrolarse? no, necesita una orientación superior. Entonces los dos son Los importantes. dos son importantes. Es un sistema. En una escuela, y eso es genética entre todas las escuelas de Puebla, aunque me digan, ven la escuela carísima y aquí tus hijos y te pongan unos jardines impresionantes y te pongan unas aulas impresionantes y las maestras casi flotan en el salón, ¿no? Yo quisiera saber si esos niños les dices, bueno, ahora ya hicimos el comercial a todo dar. Aquí está lo que van a estudiar y nos vemos dentro de 15, 20 días para analizar lo que estudiaron. ¿Cuántos alumnos en promedio estudian por su cuenta? Hacen tareas sin que les pidan tareas. ¿Qué necesitan los alumnos a fuerzas? Una orientación. Entonces, el corazón de una escuela son los alumnos y los directivos y los maestros. En una empresa,
son los obreros, los supervisores, los jefes y todos los que conforman la empresa. Por eso somos un todo. Y cuando aprendamos a que cada quien es importante en lo que hace y se aprenda a respetar y a valorar el trabajo de los demás, se habrá acabado el problema y dejaremos de decir, no, pero es que él tuvo la culpa. No, es que mi departamento es el mejor porque el de él, espérate, el sistema, si tú dices que está fallando él, también estás fallando tú. Porque aquí no es de que falla uno y ya yo me salvo porque yo sí hice el trabajo. Fallaron todos, juntos. Ese es el concepto donde todas nuestras partes son dependientes y además son independientes. El sistema no se evalúa de manera individual. Si ustedes son un equipo de trabajo aquí y van a hacer un trabajo en grupo y a lo mejor la compañera, ¿cómo te llamas, compañera? Nancy. Ya no se va a olvidar tu nombre. Ahora sí me los voy a aprender. Nancy, Jorge, Omar, Fabián, Marisol. Vamos a imaginar que la compañerita dijo, no trabajo, no hago nada. Pero el trabajo salió. De pronto lo exponen y le digo, ¿puedes pasar? No es que yo ya se lo estoy diciendo porque tengo un informe del jefe del equipo, del departamento, donde dijo que ella no hizo nada, no quiso hacer, pero el trabajo salió. Sí, el trabajo salió, pero en la calificación se van a ver afectados, porque yo califico el trabajo grupal, no el trabajo individual. Y me van a reclamar, no, pero yo sí trabajé y hasta hice su parte, porque quisiste, porque tienes responsabilidad. Pero como equipo falló el jefe de grupo. ¿Por qué? Porque no fue capaz de integrar a todos. Cuando la gente aprenda a analizar así, se van a caer también muchos egos, muchas envidias y muchas peleas. Y entonces el líder tendrá que incentivar para que pueda trabajar. Aquí no se trata de protagonismo y de que no, pues yo sí trabajé, ella nunca trabaja. No trabajaron, punto. Es más, no trabajaron como sistema, trabajaron de forma independiente. Ay, aquí sé lo que me diste, aquí sé lo que me diste. Pero si yo te pregunto lo que hizo él, no te lo vas a saber. Y si le digo lo que hicieron los demás, no lo vas a saber. Entonces, no se cumple el concepto del sistema. Tenemos que ser multifuncionales en un sistema. No sé. Los sistemas pueden ser rígidos o flexibles. Hace un rato ya les dije qué pasa con el rígido y qué pasa con el flexible. ¿Qué le pasó al árbol? Lo arrancaron, ¿no? Sí, sí. Un sistema rígido. ¿Qué le pasó al pastito? Ahí está. Los rígidos tienden a morir. Persona que no acepte los cambios tiende a ser despedida. Persona que se acopla, que se adecúa, persona que de alguna manera tenemos una responsabilidad, nos flexibilizamos, pues vamos a ser abiertos siempre. Sabemos que hay retos, pero el reto significa oportunidad. Algunos de ustedes han oído hablar seguramente en sus empresas sobre el FODA. No. ¿Sí? ¿Qué es el FODA? Son fortalezas, oportunidades, necesidades y Amenazas. Eso significa FODA. FODA, fortalezas. ¿En qué son fuertes? ¿Se conocen sus habilidades? ¿Conocen sus destrezas?
Y eso es muy fácil de detectarlo. Cuando en una dinámica le dices a un integrante del equipo, a ver, dime qué es Fabián. La gente se para y te describes en 3 segundos. Ya no hay más. No, pero dinos más, ya parecemos al presidente, ¿no? Y nos quedamos porque no nos conocemos. Ah, pues yo me llamo así, así, hago esto, y además descubrí que era yo feo, y dije, bueno, los feos tenemos oportunidades, entonces me puse a estudiar esto, aprendí a guisar, a lavar, a planchar, y tengo destrezas, me gusta reciclar, hago esto. Empezamos a describirnos. ¿Quién lo hace? Por 2 razones. Una, porque nos desconocemos. Pero la más grave, porque nos da pena. Porque siempre hay gente que se escuda su ignorancia en una risa, en una burla, y cuando ve que otros reaccionan con él y jajaja, entonces se siente fortalecido, pero cuando dicen, a ver, tú vas a ver, tú sabes más, puede temblar, ¿no? Porque esa es la manera en que el síndrome de la inferioridad lo podemos ocultar con una falsa seguridad y agrediendo al de enfrente. Tenemos que aprender a ser analíticos, conocernos. Entonces, generalmente las consecuencias son muy graves, sobre todo en las empresas, porque esto finalmente es una empresa. Y de esto hay mucho en sus empresas, seguramente. La estrella del equipo, ¿no? Esa que llega y jajaja, el chistecito, porque está muy seguro de lo que la hace y yo soy el que acá. Pero tú no podrías ser líder porque eres soberbio, eres egoísta. O inclusive los que, por ejemplo, en ciertos departamentos de una empresa son los que están mal, ¿no? Los que dicen, mientras mi departamento esté bien, los demás no interesan, ¿no? De que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. Pues un pensamiento muy egoísta. ¿No? ¿Por qué no despertaste? ¿No te pareces? Bueno, mejor no te digo que vayas a ofender, pero ahí me da risa porque yo tengo 2 mascotitas. Adoro a mis animales, son la familia. Pero uno es muy tranquilo que el otro. Entonces volví y se tira. Pues el otro va y lo ríe, hasta que lo despierta. Y ya después, ya lo hizo enojar, como es más grande, no lo lastima, sino se le echa encima, es más pesado, y el otro ya no puede, el otro, ahí nos ando separando, pero eso es algo que también tenemos que aprender. Los animales existen por algo en el mundo, y quien tiene la responsabilidad de tener una mascota, no lo trate como animal, es un ser viviente. Ayer estaba enojado porque un sobrino mío tiene un chau chau, pero yo le dije, no te quejes ahorita de él, porque la genética funcional de ese perro no es para estar así en un espacio pequeño, cerrado, y sin comer lo castigas, no le das de comer, no tienes... Dije, el perro eres tú, porque tú eres el que tiene el poder de, si tú tienes hambre vas y comes, el perrito no. Mientras no le pongas comida, pues él va a empezar a destruir lo que ve y se come lo que sea, desde plantas, pasto, lo que encuentre, y lo castigas, pero no es problema de él, es problema tuyo. Y lo tenía amarrado y nosotros no somos así, entonces llegamos y le empezamos a dar de comer, ¿no? Entonces el perro ahora nos ve y da de vueltas. Si es un perro agresivo, sí, también hay que tener cuidado los que compramos en casa. Si tienen bebés o si no compren perros agresivos. La gente dice, no, yo tengo mi pitbull y es un amor, ¿sí? Pero el pitbull
te llega a dar un arañazo y huele sangre y te va a arrancar la mano. Es como un tigre, un león. Mientras no le des a oler sangre, el león es un gato. Pero si huele sangre, te va a quitar la mano el león. Hasta para comprarse un perro, hay que estudiar, ¿eh? A ver, ¿cuál es? Digo que el dueño debe tener carácter, ¿no? Porque yo he visto, bueno, así que hay perros que son bien educados. Luego, bueno, he visto videos así donde una señora tiene como 4 Doberman y los tiene bien educados, o sea, tienen el zaguán abierto. ¿Sabías que el Doberman te desconoce? Tiene un defecto. Les falla el olfato. En la noche puede desconocer al dueño. Sí, son las probabilidades, los perros son educados, sí, pero finalmente tienen instinto. Hay un animal que nunca vas a poder domesticar jamás. Pero yo creo que con el instinto ya no se puede. O sea, por eso esos animales, o sea, sí los puedes educar entre comillas, ¿no? Pero su instinto es instinto y siempre van a reaccionar a veces así. Sí, Pues como nosotros, ¿no? claro. Tenemos cierta creencia, pero si nos sacan de las casillas o algo así, no. Es que eso que dijiste es importante. Los animales tienen estados de humor. También tienen derecho a enojarse. A que hoy no me hables, no me molestes. Y nosotros los humanos queremos que el perro siempre sea el mismo todos los días. ¿A poco nosotros somos los mismos todos los días? No, se necesita mucha educación para tener un animal, el que sea. No nada más es ir y comprar en la tienda, véndame una iguana. No, estudia qué es una iguana, dónde vive, qué tipo de animal es, tierra fría, tierra caliente, qué necesita, condicionarle. No es cualquier cosa. Y la gente compra las cosas más para que la gente, mira lo que lleva. Y pobres iguanas las llevan aquí o llevan un animal. Sí. A ver, al humano, llévalo colgado, amarrado. No, no. Entonces, yo soy un defensor de la vida, ¿no? De ese O sentido. los que tienen no en su hábitat original, ¿no? En este caso. Tengo un león en mi casa, pobrecito. Fíjate, hace un rato hablábamos de que el ser humano pierde habilidades con la tecnología. Si ese tigre, ese león que tienes ahí encerrado, un día lo regresan a su hábitat, se lo van a comer. Inclusive hasta se reprimen sus instintos, Claro. ¿no? El hecho de darles de comer ellos mismos, reprimen ese instinto. Sí, porque ellos son cazadores. Sí. Llegas y les cortas la carne y se las da. Si este animalito te lo llevas, pues debe llevar un proceso de adaptación al sistema que es de él, pero ahora ya no es de él. ¿Qué le pasó a la Keiko, a la ballena que tenían en el cautiverio? La regresan, ya no es lo mismo. No sabe cazar, no sabe, se va a morir. Pero, ¿quiénes serán más salvajes? ¿Los animalitos o los que tienen esos animales? Porque se llaman civilizados, ¿no? Pero yo dudo mucho que estén dentro de su cordura. Sí, no, eso no. Así que cuando tengan un animalito, quiéranlo. Ellos no pueden comer todo. Sí. Los sistemas se pueden caracterizar según la Constitución, no la Constitución política. ¿Cómo están hechos? Hay sistemas físicos, los que podemos tocar, los que son concretos. Estos equipos, pues siempre son maquinarias, son herramientas, son equipos, son cosas reales. Yo les llamo corpóreas, tienen cuerpo. Si nosotros decimos, hace un rato les comentaba, dice aquí un hardware. ¿Qué es el hardware? Es esto. Que tiene varios componentes, ¿no? Mucha gente confunde el hardware con el software. El software es el sistema operativo que le implementamos para que trabaje lo que queremos. Pero todo lo demás es el hardware. Lo podemos tocar,
es concreto. Tenemos, por ejemplo, los sistemas abstractos. De hecho, el arte abstracto es uno de los más buenos en el mundo, pero los pintores nos representan cosas inverosímiles realmente, ¿no? Si ustedes van ahí al Boulevard 5 de Mayo y encuentran una escultura de color amarillo, enorme, 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 grandota, que alguien le puso el ángel custodio, ¿lo han visto? Sí. Yo cuando lo vi, intenté entender que era un ángel. Y a lo mejor por cuestiones pues llamémosle ser metiche, pues yo sí le vi forma de ángel. Le dije, pues es que es una escultura, vamos a llamarle demasiado arquitectónica. Ah, pues, bueno. Y mucha gente, no. Es más, hubo quien tomó la foto desde los fuertes de Loreto y dice, es un águila de la América. Hubo gente que le puso eso, ¿no? Por la forma que tenía. Pero cuando me puse a investigar sobre el escultor, que es muy famoso, tiene esculturas en todo el mundo de estas, describió perfectamente cada uno de los elementos que tiene esa escultura y su significado asociado al cosmos, a las estrellas. Qué padre, ¿no? Pero la gente se deja llevar por lo que dice, y como esa escultura la hizo, ¿en qué periodo fue hecha? ¿Moreno Valle? Fue en el 2000. ¿Fue Moreno Valle? No, fue otro más. No, sí, fue Moreno Valle. ¿Sí? Sí, fue como por el 2000. Entonces hay que 14, quitarla creo. porque pues, la hizo este cuate. ¿Por qué no mejor la restauras, le das un mantenimiento y le pones una leyenda, un QR, ahora que están tan de moda los QRs, para que te expliquen cada elemento de esa escultura? Porque en el mundo no todas las esculturas son como las que vemos de la Piedad, acostado Cristo aquí, la Virgen, hecha de una manera muy detallada. Hay cosas de los escultores, dices, ¿y esto qué es, no? Ahorita acaban de inaugurar en México, que le pusieron el aro de México, algo así, ¿no? No sé si vieron. No, yo no lo he visto. La semana pasada le inauguraron, y es un círculo brillante, como cromado, y en la noche tiene un espectáculo de luz y sonido, y me pasan cosas, y toda la gente así, ¿no? ¿Esto? Esto es un anillo luminoso, como los que hoy ponen para sacarse sus fotos los chavos que hacen. La gran escultura. Pero da el que la hizo, da su explicación. Ah, bueno, es la manera particular de ver el mundo. Eso es válido. Y los sistemas nos permiten eso. Pero hasta que no lo explicamos, y si no lo decimos, y si no lo difundimos, no va a funcionar. En las empresas, cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propia verdad y su propia visión. Aquí la habilidad del líder es juntar a todas y hacernos entender que el trabajo diferente de cada uno de nosotros es el objetivo de la empresa. Y ese es un trabajo bien difícil, porque siempre hay egos, siempre hay el que quiere quedar bien con el jefe, a todos le dice que sí, el flojo, el relajiento, el que te critica pero no hace nada, el que rompe el grupo porque esa es su fortaleza. Hoy vivimos un país dividido. Y eso es lo que a él lo hace fuerte, o cree que es fuerte. Mientras más peleados estén, menos se van a juntar para que me echen bronca. Tenemos que aprender todo esto. Los sistemas abstractos, por lo tanto, son conceptos, hipótesis, ideas, conceptualizaciones que hacemos, la misma percepción. Y es cierto, la gente que desarrolla un software
Ese software existe en tu cerebro, no existe en los demás, porque lo desarrolló. Nosotros vamos a recibir una capacitación para operarlo, pero si tiene una falla al interior, traemos al que lo hizo y se mete al BIOS, ¿cómo le llaman? Y aparecen un montón de números y datos y le cambia, ya está arreglado. ¿Qué le hiciste? ¿Ya lo arregló? Le mueve variables, le mueve signos, le mueve... Yo lo veía con el de nómina. Oye, ¿sabes que tengo una bronca con la nómina? No, está dando esto, ya hice el cálculo. A ver, espérame. Se metía. ¿Qué haces? Un montón de simbología, quitaba, le ponía. A ver, úsame, córrelo. Ya quedó. Existe en la cabeza de él. Es algo abstracto. No lo podemos tocar, pero el resultado sí nos afecta. Ustedes sabrán hacia dónde caminamos. Bueno, ya vimos la naturaleza de los cerrados, ya lo vimos. No hay intercambio, no hay interacción, no existen simplemente, de hecho, en la teoría real los marcan como utópicos. La palabra utópico viene del utopos, que prácticamente es algo inexistente. No hay, no existe, no tiene vida, no nada. Se cree que los cerrados son utópicos, porque no hay sistemas cerrados. Lo que sí se sabe es que un sistema abierto puede ir en camino a ser un sistema cerrado cuando no se da cuenta, no aprende o no quiere verlo, que uno de sus elementos está en un estado de entropía. Ya vimos lo que era la entropía, ¿no? Y le digo esto, desgraciadamente, pareciera que no caminas, pero los términos pues no se pueden desasociar y lo vimos casi al inicio esta parte, porque así también es parte de lo que va jalando el mismo tema. No podemos omitirlo ni decir, espérense, cuando lleguemos ahí vamos a saber, porque entonces se quedan con una duda, pero ahorita ya lo asociaron rápido. La famosa entropía. Por otro lado, tenemos, bueno, ejemplo de esto, pues sí, hay sistemas mecánicos, sistemas físicos, y de alguna otra manera pueden ser considerados cerrados. Cuando esa maquinaria o ese sistema físico no se retroalimenta, no se reinventa. En Puebla tuvimos el ejemplo muy fuerte de ser la ciudad más importante textilmente hablando en América Latina. Todos los textiles salían de Puebla, muchos árabes, muchos libaneses, muchos españoles, grandes boneteras, textileras, en fin, todo lo que es la parte de Santa Bárbara, la Jumbo, la Gloria, la otra que está ahí, que es Santa Bárbara, el Cristo, todo eso ahí, eran fábricas textiles a morir. No, todavía existen ciertas fábricas, ya todas. Pero el problema fue que de ser un sistema productivo y abierto muy importante, con la llegada de la tecnología, no renovaron. Y entonces... O no se adaptaron. No se adaptaron, pero además también ellos no entendieron que, y quizás yo quiero pensar que los dueños dijeron, si yo meto esta máquina, voy a correr a 20 trabajadores. Si meto 2, voy a correr a 40. Porque esas máquinas operan con 2 personas y las que él tenía operaban con 20 cada una. Entonces, quiero pensar que trató de cuidar el empleo. Si fue así, pues él sabía que iba a morir. Y muchas empresas de esas cerraron, no se adaptaron, no hicieron el cambio. Para bien o para mal, pero lo que sí debemos de entender es algo. Mientras más tecnología, qué bueno, festejamos la nueva tecnología, pero el aterrizaje es más mano de obra desempleada. Aguas. Mientras más sistematizado esté todo, más desempleados va a haber. Y no por falta de preparación,
sino porque ya no va a haber espacios laborales. Sí, por ejemplo, para allá en una planta de una refresquera, es una máquina enorme, pero nada más la manipula una sola persona. Y antes no, Y te saca mucha producción, ¿no? Pero solamente la manipula. una persona. Las textileras eran así. Era la máquina como de aquí a 2 cuadras, parejita, y no es el sonido, y toda la gente sentada aquí trosilando, una habilidad impresionante, trosilando. Llegan las nuevas máquinas, 2 personas la operan con patines y uno en el mando integral aquí, checando. Sector 2, y ahí ven otro cuatro en patines, rapidísimo todo. Qué padre, ¿no? Oye, no, ya te modernizaste, sí, pero ¿sabes qué? Corriste como a 40 personas. Sigo pensando, el hombre haciéndose el harakiri, Sí, sí. ¿no? Sí. ¿Cuáles son las características de los sistemas cerrados? No presentan intercambio, ya lo vimos. Son herméticos, no permiten influencias, ideas, corrientes de pensamiento, no permiten ningún recurso externo y tampoco nada producen para afuera. En México tuvimos un fenómeno. No sé si ustedes alguna vez han hablado de hacienda y de rancherías en la época de la Revolución. ¿Por qué hoy en la actualidad, por qué podemos ver que en el norte está la gente con mayor dinero? Monterrey, Nuevo León, Chihuahua, sobre todo Nuevo León, conocido por sus equipos de fútbol millonarios. ¿Por qué en el sureste no hay tanto dinero? Es muy sencillo. En el norte se desarrolló el sistema de rancherías, donde la gente que trabajaba en los ranchos era gente que vivía fuera de los ranchos. Yo llegaba como en una empresa, llegaba a trabajar, acababa y me iba yo a mi casa. Había intercambio, eran abiertos totalmente, recibían materias del exterior y del interior y producían para intercambio. En el sureste se desarrollan las haciendas, que son cascos enormes, grandes latifundios de tierra, donde dentro de la hacienda enorme vivía el dueño y señor, y ahí mismo les construyeron a los campesinos sus jacales. No sé si han visto ese modelo. Entonces la gente vivía dentro de ese sistema, era cerrado, no producía, no vendía, y todo se consumía allá adentro. La pobreza se puede ver cómo es el sureste de México y cómo es el norte de México. Bien marcado las cuestiones de dinero. Este asunto precisamente es parte de los sistemas cerrados. Las haciendas ya no existen, realmente. Los ranchos sí existen, por el modelo que hubo. Además, la mano de obra en el norte era bien pagada. La mano de obra en el sureste no les pagaban. Había tiendas de raya y como el mexicano siempre ha sido homo, pues iba y se drogaba en las tiendas de raya, dame una botella de aguardiente, dame cigarros, aquí te la anoto. Lo que estaba haciendo, vendía su libertad, porque no te puedes ir, porque me debes, además el abuso. Y quiero decirte que tu esposa y tus hijos también son míos, porque si no pagas la deuda, ellos, cuando tú más, ellos van a continuar con esa deuda, deudas impagables. Por eso había, en plena revolución, supuestamente que no había esclavismo, México tenía sus amas de esclavismo. Algo que muy poca gente yo creo que lo analiza, que teníamos un sistema de esclavismo muy sofisticado. ¿Quieren leer un librito de estos? Hay un libro bien bonito, chiquito, de John Kenneth, así se llama el autor John Kenneth, en el cual, ¿mande? Kenneth, con K.
Se llama México Bárbaro. Ahí les van a explicar en poquitas, en 60 páginas, les van a explicar lo que era el esclavismo en México en pleno porfiriato, a principios de 1900, ¿no? El rigor, sí, en este tipo de sistemas no existe disciplina, incluso se le puede determinar qué va a pasar contigo. A ver, ¿por qué se les puede hacer ese análisis? Vamos a imaginar que ustedes en este momento dejan de comer. Y no van a comer hoy, ni mañana, ni pasado, ni una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué va a pasarles? Nos va a afectar, no vamos a funcionar igual, nos podemos... Sí, muchas cosas. ¿Se van a morir? Sí. ¿Es difícil llegar a esa conclusión? No. Los sistemas cerrados son fácilmente diagnosticados. ¿Qué tiempo les das de vida a ese negocio? No, pues, si acaso, el siguiente mes. Ni el siguiente mes, a la mitad de este ya cerró. ¿Por qué? Pues porque no permite retroalimentación, intercambio, comercio, entradas, salidas, no van a existir. Además, son muy rígidos, muy necios, rígidos. No permiten combinaciones, no permiten que lo que se produce salga. Afortunadamente muchos pueblos hoy, uno de ellos, los menonitas, ya empiezan a tener apertura. Pero ellos eran una sociedad así y nadie sale de ahí. Los chavos no van a la escuela, las chicas no van a la escuela y no tienes ruedas mecánicas, tienes ruedas que tú fabricaste, no usan radio, no televisión. Creo que ahora ya se empiezan a querer medio abrir, creo. Están alejados de todo. Sí. En un tiempo en Puebla así era Chipilo, hasta que se dieron cuenta que iban a desaparecer. Tenían que mezclarse. Los que se casan entre ellos, ¿no? Sí, la sangre se echa a perder. Los problemas genéticos, ¿no? También, aquí nos habla de la entropía y Acuérdame, profesor, ¿qué significado tiene la entropía? destrucción, deterioro. Cuando un elemento de este sistema empieza a deteriorarse, entra en un estado, dicen, entrópico, tienen que rápidamente cambiarlo, porque si lo dejan, es como un engrane. Y me estoy trabajando el engrane, todo muy bien, pero si uno se desgasta, truena toda la máquina. La entropía. La homeostática es el estado de equilibrio. Homeostática es el estado de equilibrio que guardan, en cierto modo, los sistemas. Mientras no hay nada que los deteriore y eso, trabajan parejito. Pero cuando una parte empieza a descomponerse, este equilibrio se ve trastornado. Hay que arreglarlo para regresar al estado de equilibrio, para conservarlo y que funcione bien. ¿Sí? Según la naturaleza, bueno, también ya vimos lo que son los abiertos, no hay más que decir, simplemente son los que intercambian, los que están dispuestos a interactuar, a recibir y dar información, importar, exportar, intercambiar información, energía, maquinaria, ambiente. Estamos dispuestos a cooperar. Los sistemas abiertos nos adaptamos, se adaptan. Que viene una crisis, estamos listos. Que nos va a costar trabajo, por supuesto, pero estamos garantizando que vamos a soportar. Es, por ejemplo, ahorita que sucedió lo de la pandemia, muchas empresas hicieron ese sistema, ¿no? Sistemas abiertos. Empezaron como, yo me imagino como... ¿Cómo se adaptaron? Ajá, exacto, a todo eso, ¿no? Fue impresionante, porque algo que decíamos, no, ¿cuándo voy a manejar el celular? Y hubo gente que dijo, a ver, el celular, voy a crear una página web
y voy a empezar a vender por internet. Y entonces yo agarro mi cochecito y le meto la mercancía y le voy a entregar a la señora su mercancía y además le voy a respetar el precio. O sea, se tuvieron que adaptar. Este sistema abierto encontró la oportunidad. Fíjense, hablábamos de fortalezas, pero viene una amenaza muy fuerte que es la pandemia, y entonces ellos, en vez de sentarse a llorar, dicen, a ver, ahí viene la pandemia, viene la amenaza, esta es mi oportunidad para empujarme. No quería yo entrarle a la cuestión páginas web, la cuestión de internet, Facebook, pero ante esta amenaza no nos queda de otra y empezamos a vender por estos medios. Vean cómo la amenaza la transformaron en oportunidad. ¿No es cierto? Sí. Y no solamente eso, muchas empresas, casi ya fuera de la pandemia, porque estamos dentro todavía, su fortaleza la basan en la entrega a domicilio y página web. Y muchos dicen, si yo hubiera sabido esto desde antes, pero no lo sabías porque no te había llegado la amenaza. Y entonces ya sé que también descubrí que mi negocio es lo que es, porque ahora soy fuerte, no solamente vendiéndote al público, dándote calidad en el servicio, también te puedo vender por internet y te lo llevo a tu casa sin ningún costo. Eso es encontrar en las amenazas, y a veces también tenemos que brincar sobre los paradigmas. Si toda la vida nos dijeron que éramos inútiles, nos debilitan. Hay que enfrentar. Y enfrentando esa debilidad, la volvemos una fortaleza. ¿Quién dijo que yo era malo para esto? Bueno, es una manera de analizar el FODA en la realidad, no en una definición, en un libro, no. Vivirlo en la realidad, adaptación pura. ¿El FODA qué es lo que significa? Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Ojalá todos trabajáramos así con nosotros. Créanme que tendríamos gentes excepcionales. Porque si hay alguien creativo, innovador, que sabe sobrevivir y comer y no morirse de hambre, es el mexicano. Vayan a cualquier país y los mexicanos son famosos. Porque el que no, ya te vende tacos, el que no hace algo con las manos, es artesano. La mano de obra mexicana es de la mejor del mundo. De hecho, la de Volkswagen está catalogada como de calidad mundial. Los de Puebla se van a capacitar a los alemanes. ¿Sí? Por la mano de obra mexicana de Volkswagen tiene un buen valor en los países donde hay Volkswagen. El problema es que no todos hemos aprendido a cambiar ese chip, de creernos de lo que somos capaces. Ya me van a correr, seguramente de aquí, son, ¿qué? 9:50, ya acaba de llegar la maestra. Aquí están las características de los sistemas abiertos, creo que más que suficiente lo hemos visto. Hay un pequeño esquema que también lo vimos, ¿se acuerdan? Entradas, procesos y salidas. Esa matriz, aquí la tienen. Esto no termina con la salida, ¿eh? Aquí lo que tenemos que hacer cuando sale el producto, se tiene que analizar, se tiene que ver por qué salió bien y por qué no salió bien, porque entonces si no salió bien, tenemos que aplicar una medida correctiva, pero generalmente cuando sale bien, hacemos un trabajo de retroalimentación. Lo único que hacemos es, cuando iniciamos el nuevo proceso, pues ver cómo podemos sofisticar más esto, para hacerlo en la mejora continua. Este es un sistema que también usamos todos. Ustedes, antes de esto eran unos, ahorita ya son otros. Y cuando salgan, interaccionen, son otros. Y así, y en el día dices, ¿qué pasó todo el día? Y descubrimos que parecieron cosas nuevas en nosotros, y entonces nos hacen fuertes
para la siguiente sesión. Nos vamos retroalimentando. Eso también todos deberíamos de entender. Nos quedamos en la teoría general en lo que es un subsistema. Y Alberto Ramos, que no vino. Han faltado algunos, ¿verdad? Sí, una compañerita de ahí. Y un chavo también que venía. No, Enrique tiene un problema. Ya ves, Enrique, ya que salió también. Tiene un problema personal. Creo que ojalá esté bien, ¿no? Sí. Nos vemos en 8 días. Lean el siguiente documento que es organización, para que lo vayamos vinculando, porque este es enfoque de sistemas, pero va a entrar a la organización a fuerza. ¿Vale? Ahorita lo que vimos, profe, está en la plataforma. Sí. También, ¿verdad? Sí. Para también poderlo Todo anotar. está en la plataforma. Bueno, pues nos vemos de aquí 8 días. No hay más tarea. La voy a subir al rato. Al rato voy a subir algunas actividades, porque tuvimos un curso, y entonces hay que hacer algunas modificaciones. Hoy en la tarde y mañana yo creo que lo haré. No festejo el día de mañana, compañera, dice, ¿a dónde se va a ir? Ya me conformo con... Mañana es el día, ¿verdad? Sí. Mañana. Bueno, nos vemos de aquí 8 días, niños, Alberto y Laura. Nos vemos, profe. Adiós, profe. Adiós.